Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos al canal de Cuba Cardiología Intervencionista. En el día de hoy estaré exponiendo los resultados de mi investigación Intervencionismo coronario percutáneo en octogenario. Quien les habla el doctor Reynold Calderín Pino, el tutor el doctor Leonardo López Ferrero, la asesora licenciada Lidia Rodríguez Nández. Seguimos. El envejecimiento poblacional es un fenómeno demográfico con un crecimiento acelerado a nivel mundial. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, el número de personas de 80 años o más se triplicará de 143 millones en el 2019 a 420 millones en el 2050. En la actualidad, América experimenta un crecimiento de la población octogenaria, fenómeno que está dado por el aumento de la esperanza de vida. Según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud, entre el 2025 y el 2030, la esperanza de vida en América Latina y el Caribe aumentará a 80.7 años para las mujeres y 74.9 años para los hombres. El envejecimiento poblacional es un problema muy particular en Cuba. En las últimas décadas asistimos a un notable aumento de la expectativa de vida, siendo de 77.97 años la esperanza de vida al nacer, con una sobrevida femenina de 4.02 años, lo que nos convierte en uno de los países más envejecidos de América. Por otra parte, a lo largo de estos años se ha ido desarrollando y perfeccionando técnicas y procedimientos que hacen del intervencionismo coronario un campo más seguro, con mejores resultados para el abordaje terapéutico de estas entidades. Lo que nos planteamos el siguiente problema científico. Este servicio desconoce, por ello resulta de interés conocer cuál es el comportamiento del intervencionismo coronario percutáneo en los octogenarios en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Cuba, trazándonos como objetivo general caracterizar los resultados inmediatos del intervencionismo coronario percutáneo en pacientes octogenarios, teniendo como objetivos específicos, en primero, determinar las características y factores de riesgo coronario en los octogenarios llevados a intervencionismo coronario percutáneo. Segundo, evaluar las características angiográficas presentes en los pacientes del estudio. Tercero, determinar la mortalidad y complicaciones asociadas al intervencionismo coronario percutáneo en los pacientes del estudio. Cuarto, identificar las asociaciones entre las variables incluidas con la mortalidad y complicaciones asociadas al intervencionismo coronario percutáneo en los pacientes octogenarios incluidos en el estudio, diseñando una investigación observacional explicativa de corte transversal en el servicio de hemodinámica del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Cuba en el periodo de enero de 2016 y diciembre de 2020, obteniendo 115 pacientes en total, coincidiendo universo y muestra, y que cumplieron con los criterios diseñados para la investigación, siendo los criterios de inclusión pacientes de ambos sexos mayores de 80 años con diagnóstico confirmado de síndrome coronario agudo con y sin elevación del segmento ST, cuya conducta de revascularización coronaria fue el intervencionismo coronario, voluntariedad de los enfermos a participar en el estudio, teniendo como criterios de exclusión la negativa del paciente al consentimiento antes del proceder, pacientes que presentan alguna afección que impida colaborar con la investigación, y así arribamos a los siguientes resultados. En cuanto a las variables relacionadas con la evaluación inicial, encontramos que la edad promedio fue de 83.4 con más menos 3.6, con un límite inferior de 80 y un límite superior de 100 años. En nuestro estudio se le realizó intervencionismo coronario percutáneo con resultado exitoso a un paciente de 100 años de edad. La edad es un factor de riesgo independiente de enfermedad arterial coronaria y un predictor de complicaciones en el intervencionismo coronario percutáneo. Los octogenarios presentan más comorbilidades y lesiones angiográficas más complicadas, motivo por los cuales no son bien representados en los ensayos clínicos. Encontramos un 6.1% de pacientes nonagenarios
grupo etario donde existe un riesgo mayor de complicaciones. Los pacientes masculinos fueron más frecuentes, representando el 62.6% de la muestra. Este comportamiento fue similar al encontrado en el subestudio del Registro Argentino de Angioplastia Coronaria, el RADAC, pero difiere del mostrado en el estudio de seguimiento y mortalidad intrahospitalaria después de un intervencionismo coronario percutáneo en el octogenario, donde fue el sexo femenino el que más se trató por las técnicas intervencionistas. Sabemos que los pacientes octogenarios presentan enfermedades crónicas concomitantes. En la presente investigación se encontró que en el 80% de la totalidad de nuestra serie eran hipertensos y el 54.8% presentaban antecedentes de cardiopatía isquémica. Esta caracterización coincide con los resultados encontrados en Polonia por la doctora Mónica Rincón-Choca y el publicado en el subestudio del Registro Argentino de Angioplastia Coronaria, el RADA. En el estudio senior, publicado en la revista Lancet en el 2018, se observó que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más frecuente en los adultos mayores evaluados por el estudio. En el estudio realizado en la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, en el 80.1% de los pacientes eran hipertensos. En cuanto al diagnóstico inicial, encontramos que en el síndrome coronario agudo con elevación del ST se presentó en 45 pacientes, que representó el 39.1% del total. El síndrome coronario agudo sin elevación del ST fue el más frecuente, en 55 pacientes, representando el 47.8%. Se debe señalar que en el 5.2% de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST fueron tratados en estado de shock cardiogénico. En la publicación de Carmona y colaboradores en la Revista Argentina de Cardiología Intervencionista, también en el subestudio del Registro Argentino de Angioplastia Coronaria, RADA, fueron los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST los más tratados. Sin embargo, en el estudio de seguimiento y mortalidad intrahospitalaria en octogenarios después de un intervencionismo coronario percutáneo, los octogenarios más llevados al salón de hemodinámica fueron los portadores de un síndrome coronario crónico. En cuanto a las variables relacionadas con el proceder, en el 60.9% de los procederes fueron electivos y el 39.1% de urgencia. En la ICP primaria fue la más frecuente. El resultado no coincide con los datos en el subestudio del Registro Argentino de Angioplastia Coronaria, donde el mayor por ciento del intervencionismo coronario en este grupo etario fue realizado de urgencia. En el estudio de revascularización endovascular en pacientes octogenarios coincide con los obtenidos en nuestra serie, siendo el proceder electivo el más realizado. La vía femoral se utilizó en el 95.7% de los pacientes octogenarios estudiados. El resultado guarda relación con la vía de acceso más utilizada en nuestro laboratorio femoralista y es similar al obtenido en el subestudio del Registro Argentino de Angioplastia Coronaria, el RADA. En cuanto a las variables angiográficas, encontramos que el 40% de los pacientes tenían enfermedad arterial coronaria de 3 vasos. En la investigación de seguimiento y mortalidad intrahospitalaria en los octogenarios después del intervencionismo coronario percutáneo, fueron abordados un mayor número de pacientes con enfermedad de un vaso coronario, al igual que en el subestudio del Registro Argentino de Angioplastia Coronaria, el RADA. Los vasos enfermos tratados fueron 139. De esto, el 48% fue tratado sobre la descendente anterior. El promedio de vasos enfermos por paciente fue de 1.2 más menos 0.4. Este resultado es similar al del subestudio del Registro Argentino de Angioplastia Coronaria, RADA, y el de revascularización coronaria endovascular en pacientes octogenarios, donde la arteria descendente anterior fue el vaso más enfermo y más tratado. Se trataron 166 lesiones, de estas 90 fueron sobre la descendente anterior. El promedio de lesiones por paciente fue de 1.5 más menos
0,6. Este comportamiento es el esperado para este grupo etario, pues a medida que aumenta la edad se hacen más severas las enfermedades isquémicas y se hacen más complejas las formas de presentación en el árbol coronario. Se colocaron 151 stents en 115 pacientes, lo que nos da un promedio de 1.3 stents por paciente. En nuestro estudio, el 74.8% de los stents implantados fue los convencionales y en el 25.2% los liberadores de fármacos. Estos resultados se asemejan a lo obtenido en el subestudio del registro argentino de angioplastia coronaria errada, donde los stents convencionales fueron los más utilizados. No así con el estudio de seguimiento y mortalidad intrahospitalaria en octogenarios después del intervencionismo coronario percutáneo, donde el mayor número fueron los stents liberadores de medicamentos. En nuestro medio, en muchas ocasiones se toma la decisión de implantar los llamados stents convencionales debido al número importante de comorbilidades asociadas a este grupo de pacientes, donde la extensión de la doble antiagregación por un año conlleva aún mayor riesgo adicional de sangrado. En cuanto a los resultados del intervencionismo coronario percutáneo en el octogenario, encontramos que en el 86.1% de los procedimientos fueron exitosos. En el 6.1% no fue posible lograr el paso de la lesión tanto por la guía o los dispositivos, los balones o el stent, que permitieran el correcto tratamiento del vaso. En 9 pacientes el resultado fue fallido y estuvo acompañado de complicaciones. En el estudio de revascularización coronaria endovascular en pacientes octogenarios, el número de procedimientos exitosos fue elevado al igual que en nuestra serie. Incluso fue superior al encontrado en el estudio de seguimiento y mortalidad intrahospitalaria en el octogenario después de un intervencionismo coronario percutáneo. Entre las complicaciones presentadas, la trombosis del stent fue la más frecuente, presente en el 3.5% de los 115 octogenarios. La disección coronaria se presentó en el 1.7% de los pacientes, al igual que los fallecidos durante el proceder. Cifra esta inferior a la reportada por el subestudio del registro argentino de angioplastia coronaria, el RADA, donde murieron un mayor número de pacientes. El intervencionismo coronario percutáneo fue un tratamiento seguro por su alta tasa de éxito y bajo índice de fracaso y complicaciones en el octogenario. En cuanto a las asociaciones entre las variables con la mortalidad y las complicaciones, encontramos que el síndrome coronario agudo con elevación del ST se asoció estadísticamente significativa a las complicaciones y la mortalidad. Los octogenarios son un segmento creciente de la población con síndrome coronario. Para ello, el síndrome coronario agudo con elevación del ST es una de las principales causas de muerte, tanto en el género masculino como en el femenino. Estos resultados se asemejan a lo obtenido en el estudio del registro argentino de angioplastia coronaria, el RADA, donde la mortalidad en los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST fue del 20.3% y los MACE de 13.9%. En el estudio de seguimiento y mortalidad intrahospitalaria en el octogenario después de un intervencionismo coronario percutáneo, el síndrome coronario agudo también se asoció con un aumento del riesgo de complicaciones. También encontramos que la angioplastia coronaria percutánea de urgencia se asoció estadísticamente significativa con la ocurrencia de complicaciones y la mortalidad. En el estudio de revascularización coronaria endovascular en pacientes octogenarios muestra una mortalidad global del 6.6% correspondiente a aquellos pacientes que se les realizó una CTP de urgencia. Resultado similar al nuestro. Cuanto a las variables angiográficas, encontramos que las oclusiones totales se asociaron estadísticamente significativas a la mortalidad y las complicaciones. Sabemos que la variable se presenta con mayor frecuencia en el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Por los procedimientos en los octogenarios también pueden plantear un desafío debido a la tortuosidad de los vasos que presentan las coronarias y las arterias periféricas. También pueden existir mayores riesgos operatorios secundarios a mayor carga isquémica y comorbilidades existentes. Por todo ello, es importante hacer un análisis detallado de cada uno de los pacientes antes de realizar una ICP
tanto en situaciones agudas como electivas. Lo que nos llevó a arribar a las siguientes conclusiones. Los pacientes octogenarios son portadores de un conjunto de factores de riesgo y comorbilidades asociadas propias de la enfermedad isquémica y del envejecimiento. Este grupo etario presenta una gran carga isquémica, expresada en la presencia de enfermedades múltiples vasos, lesiones complejas e infarto agudo de miocardio, que conllevan un estado de inestabilidad hemodinámica y hacen más complejo la realización de procederes intervencionistas, aún con la presencia de múltiples comorbilidades y enfermedad arterial coronaria extensa. El intervencionismo coronario percutáneo constituye un tratamiento beneficioso para estos pacientes, al ser seguro, con baja tasa de complicaciones, recomendando así realizar estudios más intensivos en este grupo de edades e incrementar el intervencionismo coronario percutáneo como tratamiento beneficioso de la enfermedad arterial coronaria. Muchísimas gracias.